En el episodio anterior hablé de Fenicia y Cartago, de su historia, de sus luchas contra Grecia y contra Roma. Ahora toca detenerse un poco para hablar de dos aspectos de su cultura para verlos más en detalle, sin tanto espadazo. Uno de ellos es su religión, su mitología, de la que apenas se saben cosas, ya que las pocas fuentes que han sobrevivido son la Biblia, varios textos ugaríticos de Ras Shamra y del supuesto escritor Sanchoniatón. El otro tema es su alfabeto, un alfabeto que ha dado origen a nuestro alfabeto latino, al griego, al árabe y al hebreo, entre otros. ¿Sabes? El abecedario lo sabes, ¿no? A, B, C, D, M y el coño. Al frente de la cosmovisión cananea estaba el dios El, dios supremo, padre de todos los dioses y criaturas del mundo, que pasaba un poco de lo que sucedía en la tierra. Pero a diferencia del dios hebreo, este tenía una esposa, la que se le conoció como Astoret, Astarot, Astarte o Asera, o Tanit en Cartago, representada como un árbol o como una estela junto a los altares. Para completar la trinidad estaba el dios hijo, Baal, dios de las tormentas, que en ciertos lugares y momentos fue representado como un becerro y luego adquirió forma humana. Y además Baal tuvo muchos nombres asociados al lugar donde estaba siendo venerado: Baal-Hadad, Baal-Amón, Baal-Hermón, Baal-Azor y el más conocido, Baal-Zebul, señor príncipe, venerado también por los filisteos y mejor conocido como Baal-Zebub o Belcebú. Este último nombre sería el mote que le pusieron a modo de burla a los hebreos, que significa señor de las moscas, porque sus templos estaban llenos de estos insectos por no limpiar la carne podrida de los sacrificios que allí se hacían. Puede ser que también haya originado el nombre de Belial, pues ambos están asociados a Satanás. ¡Uy, qué miedo! El culto a Baal estuvo relacionado con la fertilidad y el ciclo de lluvias de aquella región. En verano no había apenas lluvias y los cananeos lo interpretaban como que la muerte y la sequía, personificados en el dios Mot, vencían a Baal en una eterna lucha cíclica y se lo llevaba al inframundo. Baal era rescatado por su hermana y esposa Anat, diosa del amor y de la guerra, que dio de leches a Mot y esparció sus restos por los campos de cultivo. El regreso de Baal a su trono reiniciaba la estación de lluvias y todos los cananeos lo celebraban con orgías sexuales. Esta explicación a los ciclos estacionales es prácticamente clavada al rescate de Istar y Nana, a Tumuz-Dumuzi en la mitología sumeria o a la lucha entre Ra y Apophis en el antiguo Egipto, por no hablar del dios hijo resucitado cristiano. Otros enemigos de Baal fueron Yam, dios del mar, y Ataru, del desierto, a los que tuvo que vencer antes. Además, Baal también fue conocido en Tiro por el nombre de Melkart, y su culto llegaría hasta la lejana Cartago y hasta la península ibérica, dando lugar a diversos mitos relacionados con la navegación. Por ejemplo, las míticas columnas de Melkart o de Hércules, que marcaban el fin del mundo. Y también destaca el cazador Esmun, patrón de Sidón. De él se cuenta que la diosa Astarte no paraba de acosarle, así que decidió castrarse de un hachazo. La gente tiene la cabeza un poco loca. Entonces la diosa, a través del calor, le sanó y le convirtió en un dios de la curación. Además, parece que este dios, con tendencia a la automutilación, se lanzó a una pira de fuego y también fue resucitado. Todos los años los fenicios conmemoraban esta resurrección en una fiesta llamada Ejergis, el despertar, en la cual había un juego en su honor en el que el ganador recibía una tela púrpura. Se cree que estos dos dioses inspirarían a los dioses grecorromanos Heracles Hércules y a Asclepio Esculapio, respectivamente. Otro dios importante fue Dagán, que se supone que era el dios de los cereales, pues Dagán significaba trigo o semilla. Muchas veces se le ha asociado al mismísimo él. Por el parecido se le ha relacionado otras veces con Dagón, el dios principal filisteo que era mitad hombre y mitad pez, identificado con el Oannes sumero-babilónico. Este dios inspiró a H.P. Lovecraft para su relato La sombra sobre Innsmouth. Aparte de estos hubo muchos más Baales, pero con una importancia más secundaria. Estos dioses influyeron en todos los pueblos semitas del Levante, como los amorreos, moabitas y por supuesto los fenicios, y puede que también afectara en parte a la religión hebrea. Estos últimos llamarían Baal a cualquier dios pagano, sin distinción. De hecho, el nombre de Israel significa el que lucha contra él, y este no es el único nombre relacionado con estos dioses. Y llegamos al polémico Moloch, que aparece bastantes veces en la Biblia. Según este libro, Moloch era un dios antropomorfo con cabeza de carnero, al que había que quemarle niños para venerarle. Hay bastante confusión sobre este sanguinario dios, pues algunos lo identifican con otro dios llamado Malik, con Milcom, con Melkart, o también parece que podría no ser un dios, sino el nombre del sacrificio. Tras el ritual se solían leer vísceras de animales para conocer el futuro. La adivinación, la magia y la astrología estaban a la orden del día. Por ti, Luis, yo te paso este huevo en nombre de Dios Padre y Santísima Trinidad, o tutúa. Hacia el año 1370 a.C. el idioma más hablado en Mesopotamia era el acadio. Sin embargo, un rey de Ugarit llamado Nicmadu II decidió construir en la ciudad una gran biblioteca y atesorar en ella los textos más importantes relacionados con su religión e historia. Muy poco se salvó de aquella biblioteca, pero en ella encontraron la primera evidencia del idioma ugarítico, una lengua local que usó por primera vez un sistema gráfico tipo alfabético, con 31 letras representadas mediante signos cuneiformes. Parece que esto evolucionaría hasta el alfabeto fenicio, que abandonó el cuneiforme porque para escribirlo en tablillas de arcilla
leía bien, pero era raro para escribirse en papiro, que era lo que estaba de moda. Necesitaban algo más sencillo, para que cualquiera pudiese aprenderlo y poder hacer negocios. También hay evidencias en la península del Sinaí de un alfabeto adaptado del egipcio llamado el alfabeto protosinaítico, que también podría estar vinculado con el origen del fenicio. El alfabeto fenicio se escribía de derecha a izquierda, tenía 22 caracteres, cada uno representando un sonido, y solo uno de ellos era una vocal, la A. Parece ser que esta vocal no apareció hasta la época púnica. Ese tipo de alfabetos sin vocales se llaman abyades, y eso explica por qué el hebreo y el árabe no tienen vocales en sentido estricto, sino que se les añade puntos y mierdas para formarlas. Los griegos, que también adaptaron su idioma a este alfabeto, decidieron dejarse de polladas y crear signos vocálicos, y de ahí saldría el etrusco y después nuestro alfabeto, el latino. Para crear estas primeras letras las asociaron al fonema de una palabra común que comenzase por tal sonido. A. Considerado el sonido más natural de los humanos y que hasta los mudos pueden pronunciar, es probable que deba su representación gráfica al alef fenicio, que significaba buey. Su símbolo pudo comenzar siendo una cabeza de buey que luego fue girando con el tiempo. Durante mucho tiempo circuló la teoría de que su origen estaba en los antiguos trípodes para sacar agua mientras la gente jadeaba. Luego daría origen a la alfa griega, de donde saldría la mítica expresión bíblica del alfa y el omega, el principio y el fin. El sonido B existe prácticamente en todas las culturas existentes, y seguro que pensáis que está relacionado con las ovejas. Bet era casa, y se dibujaba como una especie de tienda de campaña o edificio básico. Daría origen a la beta griega, redondeando su forma. Los romanos apenas la usarían, eran más del fonema UV. Las letras C y G están íntimamente ligadas. Parece ser que este signo de Gimel era un arma rollo onda o boomerang, y luego derivó en camello dromedario, representando su joroba. Daría origen a la gamma griega, con la que se representaba el sonido G, y a la kappa para la K. Los latinos juntaron estos dos sonidos en la C, no se sabe bien por qué. La cosa es que tenían 3 fonemas K, pero ninguna letra específica para el sonido G. Y tiempo después, un tipo llamado Espurio Carvilio, para evitar liadas innecesarias, inventó la letra G actual solo para ese sonido. El pifostio fonético de estas dos letras perdura en el castellano. La C puede ser K, Z o Che, sin contar las Cs dobles, y la G la misma G o la J, con U o sin U. Además, la C es S en ruso y en andaluz. Puta polifonía. Además, más tarde los visigodos introducirían la C cedilla en Europa, que el castellano acabó quitando durante la Edad Media. Nuestra querida D procede de un jeroglífico egipcio que significa puerta, primero como rectangular y luego triangular, pues así eran los trozos de piel de las puertas de las antiguas tiendas de campaña. La letra se llamaba Dalet. Otra teoría sugiere que proviene del ideograma de un pez del alfabeto protosinaítico. La forma triangular llegaría a formar la delta griega. Un tipo rezando podría ser el origen de nuestra E. Y Lul era admirar en jeroglífico egipcio. Otros dicen que el G semítico representaba una ventana. Sea como fuere, de ahí saldría la épsilon griega, girada por la moda del bustrofedón, que sería nuestro sonido vocálico E, y que generalizó el latín. Eso sí, durante el medievo en Inglaterra ocurrió el gran desplazamiento vocálico, fruto de migraciones y confluencias de muchos dialectos, y eso acabó haciendo que los ingleses pronuncien algunas vocales como cambiadas de orden. En tiempos protosinaíticos, wow era un sonido representado en una especie de maza, cuya forma redondeada iría abriéndose hasta dar lugar a la Y, la Y. La F evolucionó a partir de aquí, los griegos crearon la digamma, que sonaba como una W, y los romanos le dieron su sonido actual, pero estuvo durante mucho tiempo, hasta casi el siglo XIX, eclipsada por el dígrafo PH, que provenía de la griega phi, que se quedó sin representación. La V también viene de este signo wow, aunque no apareció hasta el latín. La U, por su parte, apareció por el siglo IV en el alfabeto latino. Era una variante de la V, y a veces se convertía en una vocal. Mucho más tarde ya se diferenciaron, V para consonante y U para vocal. Y llegamos a la W, que tiene origen germánico, visigodo, o quizás fuesen los mismos latinos quienes decidieron crear una nueva letra para el sonido W, que no conocían pero que sí usaban estos pueblos del norte. Al castellano llegó porque muchos eruditos del siglo XVII veían imposible de traducir nombres de reyes y lugares de historias del pueblo germánico. Y es que incluso ahora es un poco lioso las traslaciones de la W extranjera a nuestra pronunciación. Puede ser una V o una B, como Wagner o Butter, y también una GU, como Washington. El origen de esta letra está en el Het egipcio, que significaba verja, valla o muro. En el protosinaítico, en cambio, parecía más una trenza. En Grecia dio lugar a la letra griega eta. Sin embargo, en Etruria y en las colonias griegas occidentales mantuvo esa J suave, y de ahí pasó al latín y de ahí a nuestros días, cuando acabó perdiendo sonido. La gran pregunta es, ¿por qué cojones en castellano tenemos H si no tiene ningún sonido? Pues más que nada por tradición, ya que hace siglos sí que tenía, y aún nos han quedado reminiscencias como en Sáhara. Los romanos también se enfrentaron a este problema. ¿Quitarla o no quitarla? Era raro, era como una aspiración. ¿Era realmente un sonido? ¿Un ruido? La gente dejó de usarla, pero en Roma, como en todas partes, había peña erudita a la que le iba el postureo, y la ponían por todas partes. Eso hizo que perviviese hasta hoy en día.
Al igual que la C y la G, la I y la J son primas hermanas. Todo empieza como no en Fenicia con la letra Yod, que se cree que representaba una mano. Esta letra derivó en la letra griega iota, un palote sin punto y vocal. El sonido Y pasó a la letra Y, que los romanos tardaron bastante en incluir y la llamaron Y. El puntito de la I apareció cuando se comenzó a usar la cursiva en las lenguas romances, que se confundían con las U's y dijeron, pues venga, un puntico para diferenciarla. Nunca hubo un sonido J en los alfabetos antiguos, por lo que no es raro que la J fuese la última letra en añadirse al alfabeto latino. Fue en el siglo XVI, de la mano del humanista francés Pierre de la Ramée, y luego se popularizó por las imprentas holandesas. Su nombre, como es evidente, procede de la iota. Si escuchas la expresión no ver ni J, ya sabes por qué es. Luego acabaron liándola con las G's y las X, como México, aunque esto último ya se arregló, pero lo de las G's, no. La X representa la incógnita y esto es cosa de los matemáticos árabes que la usaron como eso, pero su origen también es bastante incógnito. Se cree que vendría del símbolo del pilar 10 egipcio y que en Grecia acabó derivando en dos símbolos, en las letras Xi y Ji, y como ya he dicho, los latinos comenzaron el lío que derivó en la pronunciación clásica de X como J en algunos casos. La verdad es que aquí, menos en el euskera, la K ha sido la letra paria por excelencia en nuestro alfabeto. Era una letra repetida que no servía para nada. Proviene de la semítica Kaf, que era la palma de una mano. Esta a su vez pudo venir del jeroglífico egipcio de una mano, aunque su sonido era otro. Los griegos cogieron ese sonido K para su letra kappa y en el latín apenas la usaron, ya que prefirieron la letra C. Pero de nuevo fue el postureo vintage lo que hizo que la K tuviese algo de fama en el medievo. Pero la K mola sobre todo para las traducciones al japonés o al alemán. En griego mil se decía kilioi. Kilos era una palabra que significaba burro y de ahí viene nuestro kilómetro. Medimos la distancia en burros. Nuestra L viene de la palabra lamed del alfabeto fenicio, que significa callado o bastón. El signo se tomó del protosinaítico y fue adaptado al griego con la letra lambda, que acabó siendo un triángulo. Luego el latín recuperó la forma que conocemos. Mo era la palabra egipcia para designar el agua, mientras que Usés era salvar. De ahí viene el nombre de Moisés, el salvado de las aguas. Pues bien, el origen de esta letra tiene lugar en el país de las pirámides. El jeroglífico de agua es bastante evidente. Luego el alfabeto fenicio lo adoptó para su ondulante mem, su palabra para agua. Y no solo Moisés debe su nombre al agua, sino también Madrid. Sí, al parecer la capital española fue construida sobre canales subterráneos de agua que aprovisionaban a la ciudad, por lo que los árabes la llamaron tierra rica en agua, es decir, Mairit. Los griegos se hicieron con la M fenicia para su mi griega. Mientras que unos consideran al signo precursor de la N como una variante corta de la M, también pudo haber sido representada como una serpiente o una anguila. Nun era serpiente en fenicio, y la letra se llamó Ni en griego, apenas ha cambiado desde entonces. Mientras que en las tradiciones árabes e indias el círculo fue un símbolo de la nada, representando al número 0, esto no fue así en el mundo grecolatino, al menos hasta que nos adaptamos a la numeración árabe. Pero la historia de la letra O comenzó cuando los fenicios recogieron el jeroglífico egipcio que representaba un ojo y lo simplificaron. Ayin era el nombre de esa letra, ojo, con un sonido que acabó dejándose de usar para convertirse en una vocal. Este sonido dio origen a las dos O's del alfabeto griego, omega, la O larga, y la omnicron, la O corta. Los romanos eliminaron esta distinción, se quedaron con la O redondita, pero aún así seguían sin tener número 0. Como curiosidad, la O acabó siendo en la tradición irlandesa una letra que indicaba en los apellidos hijo de, como O'Connor, O'Brien, etc. Increíble pero cierto. Un mono. Eso era lo que representaba un antiguo jeroglífico que acabó siendo adaptado por los fenicios como la letra Quof, un chupachus. Los griegos harían con ella la letra Quopa, mientras que los romanos querían suprimirla, pues ya tenían la letra C, pero no tuvieron huevos. Y hablando de cabezas, la R también deriva de una cabeza, pero esta vez humana. Res era cabeza en fenicio y redujeron la cabeza egipcia a una especie de P invertida. Los griegos, con la ya mencionada escritura del bustrofedón, la giraron horizontalmente y apareció la letra Ro. Los romanos vieron a esta letra problemática, pues representaba tanto el sonido P como el R. No sería hasta el siglo III cuando decidieron crear una letra nueva añadiendo a esa P una rayita. Por otro lado, el sonido P entre los antiguos era una boca, P. Este signo llegaría a Grecia y se convertiría en el pi que conocemos por las putas mates. Durante el siglo XIX se barajó para la doble R castellana hacer una especie de ñerre, pero no terminó de cuajar. Pero algo que sí nos quedó de los griegos es la letra psi, que daría origen a palabras como psique o psicología. El origen de la S es algo desconcertante. Parece ser que su forma viene del antiguo jeroglífico egipcio de un lago lleno de juncos. De ahí los protosinaíticos y fenicios quitaron mierda y lo dejaron en una especie de W mal hecha. Con el tiempo acabaría girando hasta originar la sigma griega. Otra teoría habla de dientes y serpientes, aunque es un poco chorra. Aunque en su forma primitiva tenga forma de X o de cruz, este signo acabaría dando lugar a la T que conocemos a través de la tau griega. También hubo en Grecia una letra llamada Z, que era una T aspirada y su signo proviene del dibujo de una rueda. Y llegamos al final, la Z. Su
Su origen podría estar en el jeroglífico de una arma rollo hoz o una especie de carro. En el fenicio y etrusco acabó siendo una I, pero los griegos le dieron su forma famosa con la Z. No fue muy usada por los romanos y la desplazaron para poner como última letra de su alfabeto a la X. Y hasta aquí la historia del origen de las letras. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.